La dirigente opositora María Corina Machado rechazó la desaparición de su jefe de seguridad, Milciades Ávila, a 11 días de la elección presidencial en Venezuela. Y buscaron dejarme sin protección a 11 días del 28 de julio. Y lo que está ocurriendo es que el régimen sabe que esto es un deslave en sus filas, un deslave. Y lo único que le queda es recurrir a la violencia y al miedo, a la persecución y a las detenciones de personas inocentes. Pero estos errores se les revierten. Más temprano, el movimiento político 20 Venezuela informó que la madrugada de este miércoles, presuntos funcionarios policiales ingresaron forzosamente a la vivienda de Ávila, llevándolo retenido sin ninguna explicación. Machado, en su recorrido por Portuguesa, insistió a los ciudadanos que deben salir a votar a primera hora del 28 de julio y estar en los centros de votación para observar el conteo de votos para el resguardo del sufragio. Tras no poder asistir al encuentro en los llanos venezolanos, el candidato Edmundo González Urrutia afirmó que solo tiene un resfriado y desmintió rumores de que tenga una enfermedad grave. Tengo un cuadro de resfriado que me impidió asistir a la concentración, movilización y caravana en Guanare, acompañando a María Corina Machado. Carvajalino, te volviste a equivocar. No sufro de ninguna enfermedad terminal. Solo tengo unas manchas en la piel que son producto de fragilidad capilar. Eso mismo no pueden decir quienes le han metido la mano al erario público. Esas manchas sí no se quitan. Por todo eso es que el 28 de julio vamos a ganar. Según el cronograma de la campaña electoral de González Urrutia, el próximo domingo realizarán una jornada de oración de cara a las elecciones presidenciales, por lo que piden a los ciudadanos sumarse a ese encuentro espiritual. Bueno, abrimos justamente con esta noticia de lo que fue el recorrido de María Corina Machado por Portuguesa, donde dijo que Nicolás Maduro sabe que ya no tiene el respaldo de la gente en la calle ni tampoco la fuerza para las elecciones del 28 de julio. Entre tanto, en la ciudad de Caracas realizaron este encuentro denominado Perspectivas 2024, donde, como lo decía anteriormente, expertos y analistas presentaron diferentes escenarios en el plano político y económico de Venezuela. Ya está lista nuestra compañera Irene Mejías para presentarnos los detalles desde la ciudad de Caracas. Los niveles de participación en la elección presidencial del próximo 28 de julio en Venezuela podrían ubicarse en más de un 70%. Fueron parte de los datos que arrojó la presentación del Foro Prospectivas 2024, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello. Nos lleva a una participación potencial que está creciendo de los 66 puntos a los 71 puntos. Recuerden que nosotros en ORC Consultores medimos la intención de voto en una escala que va del 1 al 10, siendo 1 absolutamente seguro que no votará, 10 absolutamente seguro que sí votará, y para este indicador solo tomamos en cuenta el 9 y el 10, que es el votante duro, y el 7 y el 8, que es un votante blando. Si nosotros jugáramos con el 5 y el 6 en esta ecuación para poco determinar el tamaño de esos persuadibles, pudiéramos tener una elección con una participación de al menos 80-85% de los electores dentro de Venezuela. Y lo que estamos obteniendo es que es una elección en la que aproximadamente podemos estar teniendo entre 9.5 y 12.5 millones de electores. Se está moviendo en ese margen. A partir de esos 10, 11, 12 millones de personas participando, lo que podemos estar encontrando es que el deseo de cambio, ese deseo de apoyar la intención de voto a favor de Edmundo González como candidato, de Plataforma Unitaria, del liderazgo de María Corina Machado, que vino trasvasado ya posterior a la primaria, está hoy en 59% versus lo que puede estar obteniendo Nicolás Maduro, alrededor de 14%. Benigno Alarcón, director de la Escuela de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, enfatizó además que de presentarse alguna circunstancia que imposibilitara vía judicial la participación del candidato opositor Edmundo González, constituiría un fraude electoral. Cada día se hace más difícil que el gobierno pueda tomar una decisión
que de alguna manera le impida a la oposición estar presente en este proceso electoral. Siempre hubo mucho temor a que se suspendiera la elección, a que no hubiera elección. Ese escenario yo hoy en día le daría muchas menos probabilidades y le daría quizás una probabilidad media-baja a la posibilidad de que todavía se juegue a sacar a la oposición de la carrera electoral. Evidentemente siempre el Ejecutivo va a tratar de escudarse detrás del Poder Judicial, diciendo que hay independencia de poderes, pero en Venezuela y fuera de Venezuela todos entendemos que no es así. Y todos entendemos que el Tribunal Supremo de Justicia no actúa de manera autónoma. Entonces, al final del día, la decisión puede producirse, pero la decisión sencillamente acaba con el escenario electoral y acaba con la legitimidad de cualquier elección que se produzca el 28 de julio. Con respecto al área económica, participantes señalaron que el reconocimiento del gobierno electo el 28 de julio es clave y podría lograr hasta un crecimiento de 10% del Producto Interno Bruto para 2025. Durante el foro Prospectivas 2024, especialistas indicaron además que debido a la diáspora, la elección del próximo 28 de julio en Venezuela arrancará con un 20% de abstención. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Nosotros continuamos. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Aimé Nogal, informó que desde este miércoles las organizaciones con fines políticos, dijo textualmente, pueden terminar de hacer la carga y comenzar a imprimir las credenciales de testigos para la elección de este 28 de julio, luego que el candidato Enrique Márquez solicitara la solución del retraso. La rectora del CNE aclaró que no hubo tal tardanza, sino que el proceso se sometió a una evaluación sobre la data entregada por las organizaciones con la finalidad de hacer un cruce entre la data que han entregado ellos y la data de los miembros de mesa sorteados, que son más de 900,000. También reiteró que el proceso de evaluación sirvió de corroboración para evitar que, por ejemplo, un miembro de mesa asistiera también como testigo, lo que, por cierto, está prohibido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. A esta hora continuamos con más de las 7 de las 7 y profundizamos en noticias de materia electoral. Justamente en este tema, Roberto Enríquez, quien es miembro de COPEI, insiste en la necesidad de un acuerdo antes de que se realicen las elecciones presidenciales. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene todos los detalles. El dirigente del partido COPEI, Roberto Enríquez, manifestó que el escenario ideal es que la administración Maduro se siente a hablar con la oposición antes del proceso electoral. Indicó que del lado de la plataforma unitaria están esperando señales para conversar en el marco de los acuerdos ya firmados. El memorándum de entendimiento que se firmó en México y el acuerdo de Barbados. El acuerdo de Barbados rige sobre el proceso electoral, hay muchas fallas, pero después del 28, sin lugar a dudas que todo lo que implica las normas de convivencia y sus implicaciones institucionales, legales, jurídicas, formales, están circunscritas en el memorándum de entendimiento que se suscribió en México. Es por eso que lo que te puedo decir es que la noticia, lo positivo es que no estamos en el aire, no arrancaríamos de cero. Hay dos documentos muy importantes ya suscritos. Acuerdo de Barbados, memorándum de entendimiento. Positivo también ese primer contacto que hubo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Materias pendientes. Yo creo que por supuesto las partes tenemos que hablar. Yo soy de la tesis de que hay que hablar antes de las elecciones. ¿Qué sería lo positivo de conversar antes del 28 de julio? Que yo creo que el país necesita bajar el estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha angustia. El país, así como tiene fe, ese mano tengo fe que se metió en el corazón de todos los venezolanos. No hay que negar que también hay mucha incertidumbre, también hay mucho temor. Y yo creo que reinstalar las comunicaciones formales, abiertas, públicas, es un mensaje positivo para todo el venezolano. ¿Qué tono deberían tener estos diálogos? Yo creo que el tono es respeto al perdedor, respeto a la Constitución y sobre todo respeto al resultado. El respeto a lo que decidan los venezolanos y entender que ese resultado no implica la destrucción de quien no resultó favorecido.
El dirigente social cristiano Roberto Enríquez manifestó que a quienes gobiernan hay que hacerles entender que en democracia la alternabilidad y la separación de poderes garantizan la estabilidad de este sistema político. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV. Gracias, Fernanda, por tu reporte desde Caracas. Continuamos con más información. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, pidió este miércoles el voto a miles de trabajadores que se reunieron en la ciudad de Caracas, al tiempo que prometió recuperar los salarios de la clase obrera. Escuchamos lo que dijo. Yo tengo moral para decirle como obrero, soy Nicolás Maduro Moros, presidente obrero del siglo XXI, y pido el voto de la clase obrera venezolana para tener un gran triunfo el 28 de julio de este año. Yo no vengo a prometer nada. Ustedes me conocen. Yo no soy un tipo de promesa, no. Allá a la derecha que se la pasa haciendo promesa inservible. Yo me vengo a comprometer. Vamos a construir 3 millones de viviendas más para el pueblo trabajador. Cambiamos de tema. En materia económica, les contamos que el Observatorio de Gasto Público de Se Dice Libertad informó que los precios de bienes y servicios en Venezuela experimentaron un aumento del 51,87% en bolívares y del 15,13% en dólares entre junio de 2023 y junio de este año 2024. Este informe destaca que el sector del transporte fue el más afectado por la inflación, con un aumento del 36,58% en sus precios, seguido por los servicios que registraron una inflación del 33%, incrementos que impactan directamente en el costo de vida de los ciudadanos, especialmente en las principales ciudades del país, según expresó Se Dice Libertad. En cuanto al consumo promedio familiar, por ejemplo, Se Dice detalló que al 30 de junio del año 2024, una familia de 3 personas en ciudades como Caracas, Maracaibo y Valencia necesita un promedio de 20.651,63 bolívares mensuales para cubrir 61 bienes y servicios. De acuerdo con esta organización, la cesta básica alcanzó un valor de $567.5 al mes, con un incremento del 0,08% en el mismo periodo, asegurando que para este nivel de consumo una familia requiere aproximadamente de 4,25 salarios integrales de 4.858 bolívares cada uno, es decir, un poco más de un salario integral por semana. Cambiamos de tema. El gremio empresarial zuliano asegura que se requiere de mayor trabajo en las carreteras nacionales. Ellos apuestan a la mejora de los servicios públicos para poder beneficiar la economía del Estado luego de las elecciones presidenciales. Escuchemos. La reindustrialización y la mejora en la prestación de los servicios públicos, como por ejemplo la electricidad, son algunos de los anhelos que tiene el empresariado zuliano luego del próximo 28 de julio. Este año deberíamos tener un crecimiento del Producto Interno Bruto por encima del 3%, como lo están diciendo la comunidad internacional, y pudiéramos tener unas cifras de inflación realmente las más bajas que pudiéramos tener en los últimos 20 años. El elemento que tenemos que manejar es el tema de la conectividad. Y usted me dice, ¿cómo la conectividad? Nosotros tenemos que mejorar las vías de conexión que tiene principalmente el Estado. Tenemos que mejorar la troncal del Caribe, que es quien nos conecta con Colombia. La Machica Colón, que nos comunica con los Andes venezolanos. La Lara Zulia con el centro del país. La Falcón Zulia con el occidente del país. Y la Panamericana con la zona del sur del lago. Definitivamente en esa estructura tenemos que trabajar. El tercer elemento que tenemos que manejar es la estabilización del sistema eléctrico. Nosotros tenemos que estabilizar el sistema eléctrico porque necesitamos producir en economías de escala. No es conveniente hoy en día ir a la autogeneración. Estamos perdiendo mucho combustible autogenerándonos y nos sale muy costoso. El Estado tiene que asumir ese rol. El otro elemento que nosotros estamos hablando es que necesitamos la reindustrialización del Zulia.
Nosotros en el Zulia estamos aproximadamente en 3.800.000 personas y necesitamos generar puestos de trabajo dignos. El voto es un deber que tenemos todos de contribuir en la democracia del país. La democracia se fortalece a través del voto. El empresariado zuliano también realizó una invitación a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto este próximo 28 de julio, asegurando que esta es la única manera de expresar su voluntad. Es la información que podemos aportar desde el estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.